hay que comenzar a pensar desde la innovación, nosotros cómo estamos ayudando a que esta región vaya más allá. ¿Cómo terminas en IA? ¿Cómo llega la IA a ti o tú a la IA? Como diseñador, a mí me da mucha risa la gente pues, con la que yo trabajo ahora, porque es como, no, pero dame más información, dame el brief. Y yo digo como, a mí me pasaban una frase y yo con esa frase tenía que entender cómo iba a comunicar. Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a partir de experiencias, conversaciones y aprendizajes de líderes y emprendedores que han remado en Arequipe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos un invitado que ha transitado este camino del que tenemos mucho que aprender. Y hoy vamos a estar hablando de todo esto que escuchamos de inteligencia artificial, cómo crear un negocio basado en inteligencia artificial, mitos, falsedades, humo, no humo. Bueno, vamos a aprender mucho el día de hoy y por eso invitamos a Camilo Ramírez. Yo creo que uno ve a Camilo y no se le olvida nunca. Camilo, bienvenido a Remando en Arequipe. Cuéntales a todos quién es Camilo Ramírez. Santi, muchas gracias. ¿Quién es Camilo Ramírez? Yo peleé mucho tiempo con esta pregunta, porque siempre, y últimamente le digo a la gente, uno no debería presentarse por lo que ha hecho, ni por el cargo, ni nada. Entonces, Camilo Ramírez es un payaso y un coleccionista. ¿Por qué payaso y por qué coleccionista? Payaso porque yo soy de los que ve el vaso medio lleno y que en la peor situación encuentro el chiste. Eso es un mecanismo de defensa ahí para traspasar los peores momentos. Pero entonces un poco eso hace parte de lo que yo en realidad soy. Y un coleccionista porque sí tengo un problema con las colecciones. O sea, he coleccionado de todo en la vida. Aparte de experiencias, ¿qué más coleccionas? Voy a decir los que me acuerdo. Llaveros, borradores, postales, estampillas, monedas, clips, motos, libros, o sea, de verdad tengo un problema con eso. Entonces, y eso me ha llevado a coleccionar además saberes en la vida, y eso ha sido chévere. Cuéntanos tu historia de esa colección de saberes. Entonces, porque tú estudiaste diseño, ¿no? Sí, porque si no lo investigué me quedo mal hecha, pero no. Diseño. Además hay muchos Camilo Ramírez, eso es un problema. Pero no me iba a equivocar. Pero la idea sí se puede haber equivocado. Pero listo, entonces estudias diseño, que tiene todo que ver con lo que nosotros hablamos en este podcast, que es pues, innovación. ¿Y cuáles son las primeras experiencias? Porque para entender un poco como de contexto de cómo es tu historia, ya para que empecemos a hablar de IA 100%. Mira, yo creo que lo que explica un poco por qué yo termino en eso arranca antes. Yo sí, digamos que antes de que la palabra emprendedor y esas cosas como que estuvieran como tan en todo lado, para mí siempre desde muy pequeño era claro que yo quería tener como mi negocio. Yo no sé qué tara tenía con esa vaina, pero desde el colegio, no sé, yo diseñaba las carátulas de los anuarios y diseñaba como las imágenes para los shows que se hacían. Es más, hasta aquí entre nos, que nadie nos va a ver, yo hice contraseñas y se las vendía a mis amigos en el colegio para que pudieran salir a rumbear. Y la hice como ¿cómo se llama? En Corel en esa época y salían perfectas. Ese delito ya prescribió, entonces no importa. Pues no tienen pruebas además de que lo esté diciendo. Entonces me comencé a volver muy bueno en la herramienta y cuando yo iba a entrar a la universidad, yo salí del colegio y conseguí un trabajo en televisión. Y yo le daba clase a los diseñadores que estaban en noticieros de televisión de las herramientas que yo había aprendido a manejar para jugar. Y eso me llevó como es que esto que hacen es tan chévere. Entonces yo entendía la herramienta muy bien, pero al final no diseñaba bien. Pues yo diseñaba lo que tenía en la cabeza. Y me acuerdo mucho que me senté alguna vez con uno de estos señores, a los que pues además digo señores porque en esa época tendrían, no sé, 40 años, señores. Y me dijeron, yo les preguntaba, pero ¿esto qué hay que estudiar para hacer esto? Qué felicidad lo que usted hace en la vida. Además, desde muy pequeño en mi familia, mi papá trabaja en televisión hace siglos. Él hizo la primera transmisión de televisión de Colombia.
Entonces yo conozco hace mucho la televisión y siempre me ha parecido muy sollado eso. Entonces cuando ya me enfrenté a hay que estudiar algo, dije yo quiero hacer lo que toque hacer acá. Y, eso se llama diseño gráfico. Yo, vamos para esa. Y esa fue la razón por la que comencé a estudiar diseño. Uy, ya empiezo a entender la pregunta que te hacía ahorita antes de, como porque uno ve a Camilo en televisión, no sé si los que escuchen el podcast o que lo están viendo lo han visto por ahí, uno lo ve en claro y la vaina, entonces empieza a tener sentido como los diferentes capítulos. Empiezas a trabajar en diseño en televisión y después, ¿qué pasa? Cuéntanos un poquito de esa, porque ahí todavía no eras emprendedor. Sí. O ahí ya eras emprendedor. Cuando yo salí del colegio y comencé a dictar estas clases y comencé a entender cómo era esta vuelta, dije, digamos que me estrellé con la pared era bueno técnicamente, tenía que aprender, entré a la universidad, pero apenas entré, me acuerdo mucho que yo le decía, no sé, a mi mamá y a la gente cercana, cuando yo acabe la universidad, yo voy a tener mi empresa y además voy a contratar a mis amigos, pero además les voy a pagar, no es como pasantías, no, yo les voy a pagar, como, ok, bien. Y al final terminó pasando. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro a la universidad y apenas entro el primer semestre, me salió un trabajo en CMI, que para los que no saben es un noticiero de televisión de Colombia muy, muy conocido que se terminó hace 2 años, creo. Y entré a trabajar como el director de diseño de CMI. Pero esto era una risa, porque pues yo estaba en la universidad, entonces pues yo hacía trabajos de la universidad, pero estaba ya dirigiendo algo en un noticiero. Entonces aprendí muchas cosas muy rápido. Y para mí era claro que eso era simplemente un medio para conseguir lo que yo quería, que era montar mi empresa eventualmente. Ya. Y trabajé mucho tiempo en televisión, trabajé en varios noticieros. Trabajé en CMI, trabajé en el noticiero de las 7, que ese es otro reclásico. Trabajé en uno que se llamaba Hora Cero, también otro reclásico. Y luego me salí de televisión. Y yo ya tenía como cosas propias de negocios como de diseño. En esa época comencé a hacer como multimedias, CD-ROMs. No, espera que no sé eso, como así que ¿Qué es un CD-ROM? Sí, explícame eso. No conozco mucho de televisión. Digamos que televisión al final es un mundo que se decodifica fácil cuando uno lo entiende, porque televisión se trata de hazlo bien, hazlo bonito, comunica efectivamente, pero sobre todo hazlo ya. No es como, ven, vamos a pensar, el mundo de la publicidad, tiremos ideas. No, mira, acaban de matar a 20 personas, digamos, vamos a ponerlo en positivo. Acaba de posicionarse el nuevo presidente y ganó por tantos votos, entonces necesitamos una gráfica ya que explique eso. Positivo depende de quién gane. Pero sí, digamos, es neutrón, sí, no es muerte. No tiene cosas, pero cuando son cosas negativas es un complique. Se acaba de caer el avión en tal lugar. Haga un mapa con un avión volando que llegue y le pega y todos esos muñequitos que la gente en televisión que no le pone atención y que dice como, pero eso ayuda a crear definitivamente la narrativa en la cabeza de la gente. Okay. Y eso es un diseño que se hace muy rápido. Pero a toda, porque pues si acaba de pasar te toca... Entonces, por ejemplo, no sé, uno no planea mucho en televisión. Si hay de pronto un especial, oiga, vamos a hablar de la toma del Palacio de Justicia, entonces vamos a hacer un especial. Entonces uno se toma el tiempo y inventa cosas chéveres. Pero, por ejemplo, hay una cosa que se llaman los over the shoulder, que son como los morraquitos, los diseños que le aparecen en los presentadores al lado. Eso pasaba mucho antes, ya casi no pasa. Eso pueden ser 60 diseños. Y esos 60 diseños uno los conoce 1 hora y media antes de que comience el noticiero. 1 hora y media antes para hacer 50 diseños o 60 diseños. Y uno, además, ¿qué pasa? Como diseñador, a mí me da mucha risa la gente pues, con la que yo trabajo ahora porque es como, no, pero dame más información, dame el brief. Y yo digo, como, a mí me pasaban una frase y yo con esa frase tenía que entender cómo iba a comunicar. Con una imagen, el resumen de la noticia. Asesinato de tal persona o sube el precio de la papa. Entonces, ¿cómo comunico eso en una imagen que acompaña al presentador? En una era sin IA generativa. Cero. O sea como, mejor dicho, ni hablemos de eso porque... Lo de verdad. Claro, porque esto era... A ver, en el escenario más crudo, yo tenía que escanear imágenes, después pasarlas al computador, recortarlas una por una, y tenía mi banco de fondos de imágenes, entonces yo tenía
siempre hago como referencia a cosas como de violencia, pero pues eso es un poco en los noticieros. Entonces tenía como pistolas de todas las clases, armas, fusiles, donde estaban balas, aviones, mucho material, de manera que cuando a mí me llegaban esas 50 o 60 imágenes, yo decía como, listo, esto es, no sé, captura. Entonces unas esposas, pero la captura ¿dónde fue? En Bogotá. Entonces puede ser una bandera o un escudo de Bogotá, o puede ser el lugar en donde ocurrió. Uno tenía que desarrollar muy rápido y tener la capacidad de sintetizar una noticia compleja y que la gente cuando lo vea le llame la atención o pues le haga sentido. Y eso igual daba para situaciones muy divertidas, porque me acuerdo que el primer error que cometí fue que era, supongo que era un robo o algo así, y entonces yo puse una pistola, pero la puse mirando hacia adentro de la pantalla, o sea, la puse así. Y entonces estaba hablando el presentador y le pareció una pistola en la cabeza. Ya. Obviamente. Me dijeron de todo. Pero pues ese es el tipo de cosas que no permitían como tanto cálculo. Digamos, similar a lo que uno puede pensar en redes, pero al final uno en redes hoy tiene muchas herramientas, rapidísimo para hacerla. Y no tiene tanto impacto. Una Sí, cosa en un error, televisión claro. era grave. Cometer un error al aire era muy delicado. En ese momento pues había, no sé, 3 Qué canales. interesante. Uy, claro. No, y eso ha cambiado un montón, supongo, también. Cami, ¿cómo terminas? Entonces ahí empiezas a emprender. ¿Cómo terminas en IA? ¿Cómo llega la IA a ti o tú a la IA? Esa vuelta es más larga. Yo salgo de televisión y monto una compañía de postproducción de comerciales. Sí, y había estado jugando mucho cuando te mencionaba que hacía multimedia, pues en ese momento el formato, y perdón, me regreso a nunca terminé esta explicación. La televisión al final es simple. Es hazla rápida, o se comunica bien, pero se acaba el noticiero y todo lo demás a la basura. Cuando llega el mundo digital, comienzan a aparecer muchas herramientas muy interesantes que eran las multimedias que uno le daban en CDs. Entonces eso requería hacer diseño, poner música y hacer cosas que ya era, el concepto no era interacción. Entonces era un poco de herramientas más. Ya no era solamente diseñar para un medio que sale al aire y ya no más, sino que eran cosas que perduraban en el tiempo. Y por esa misma época entonces aparece web, pues digamos estoy simplificándolo demasiado, pero es como esta percepción de que el diseño puede ser experimentado por las personas y que requiere que haya además caminos, opciones, menús y cosas de ese estilo. Entonces yo comienzo a desarrollar mucho de eso, me uno con un amigo del colegio, montamos una postproductora, después comenzamos a hacer muchos temas interactivos, terminamos haciendo videojuegos para eventos hace muchos años, que los hacían en Flash. Para quien esté viendo esto, Flash era una tecnología que era revolucionaria, era una vaina divina, ya eso no existe, pero hacíamos muchos juegos y eso nos llevó a construir una compañía que era una agencia. Se terminó volviendo una agencia, pero lo que hacíamos era al final hacer experiencias para las marcas. Ok. Entonces, no sé, había una marca que su concepto era terror. Entonces, con lo que ya sabíamos de televisión, y acá se comienzan a mezclar un poco las generaciones. En el momento en que llega Internet, llega una nueva generación de gente que sabe desarrollar Internet. No tiene ni idea de qué es televisión. No sabe que uno puede cortar un video. No sabe que es un chroma key. Y yo sí sabía todo eso. Entonces, para las colecciones comienzan a hacer sentido. Entonces, yo era muy bueno, y digamos con mi socio éramos muy buenos, simplificando la historia, comunicando rápidamente y uniendo video con interacción en Internet y entregándole eso, por ejemplo, a las marcas. Y eso fue la locura. Y nosotros nos volvimos súper populares en ese momento y muchas agencias nos comenzaban a tratar de robar gente y a copiarnos y todo. Fue un momento de la vida divertido, porque era muy raro lo que estábamos haciendo. Y pues eso duró solamente como 15 años. Solamente un tiempito trabajando en eso. Eso arrancó en temas de mucha experiencia y fue migrando a más estrategia digital y a volvernos un poco más agencia. Okay. Entonces ya yo me comienzo a separar mucho de la implementación y mucho del diseño, ya como dirigir desde lo creativo, luego desde la estrategia y digamos hace unos, ¿qué te digo yo? Por ahí hace unos 8 años, tal vez, 7 años, yo me comienzo a meter mucho en temas de data. Pero para mí, yo soy un man que pues por lo que ya es obvio, para mí la gráfica es importante. A mí que me saquen un reporte lleno de números, pues digo como,
perdón, no entiendo nada. O sea, el PIG es como, píntemelo por favor. Y eso hace que comience a trabajar mucho en visualización de data. Y entonces en lo mismo que se presentaba para estos clientes a los que les hacíamos campañas era, ¿y esto cómo lo podemos hacer para que se vea mejor y se pueda consumir? Hagamos reportes interactivos que sean visualmente atractivos y que saquen insights. Y ahí comienzan a pasar un montón de cosas de experimentación y de data, y eso es lo que me termina botando mucho más allá. Ok. O sea, de data, pero de data a IA llegas en data machine learning. O llegas de data y empiezas a investigar y te sale. Mira que yo tengo un momento que lo recuerdo, de hecho en muchas de las conferencias los tengo, y es que Alejo, mi socio, cuando trabajamos en un corporativo, me dice, oye, léete este paper. Y era Attention is all you need. Ok. Eso lo tengo muy marcado desde IA generativa, porque nosotros veníamos haciendo IA antes, pero eso hubo un momento como que yo, ¿qué es esto? Y fue como como una revelación, una epifanía en esos momentos, porque ya antes la IA nosotros pues veníamos, como explorando y trabajando con eso, pero cuando vemos eso y empezamos a ver pues todo lo de los transformadores, yo dije, uy, pucha, esto acá Van a pasar cositas. se va a poner interesante. ¿Cómo pasaste de data a IA? ¿Cómo fue el puente? Mi camino es menos glamoroso. Porque, sí, porque al final yo no soy de una escuela como de ingeniería, nunca ha sido el perfil mío. El mío ha sido más de meterme a experimentar. Yo conocí yo creo que eso debe haber sido 2021 al final, o 2022, conocí Hugging Face, que era como la primera interfaz que llegó a mis manos de creación de imágenes, de IA generativa, de imágenes. Y pues eso era una payasada. Entonces, claro, yo le decía, haga Mickey Mouse montado en una Ducati. Y eso de una vaina y toda rara. Para mí ese fue mi momento de epifanía de como, esto un día va a ser muy chévere. Y para mí, en ese momento, el Mickey Mouse montado en una Ducati o una versión de Steve Jobs que estaba haciendo cualquier cosa, pues era como, esto va a cambiar todo. Esto va a hacer que las agencias desaparezcan. Esto va a hacer que todo eso que está pasando ahora, eso es lo que yo pensé en ese momento. Y dije, vamos a echarle ojo, pero eso iba muy lento. Claro. O sea, entre eso y que saliera GPT, pues pasó, no sé, 9 meses, un año, yo creo. Y ya sale ChatGPT que se comienza a hacer más interesante. Y yo más o menos en esa época, yo ya estaba súper cansado del mercadeo. Y yo siempre cuento... Porque mira que la gente que trabaja en mercadeo dice, como ya estoy mamado en la agencia. Esto que voy a decir es súper personal. Aquí nada, o sea, con todos los que trabajan en mercadeo, que les va muy bien. Yo siempre digo que estoy, ¿cómo se llama? Soy un ex mercadeo rehabilitado. ¿Qué es lo que pasa? Yo siento que la moneda de cambio del mercadeo es la conciencia. Ok. Porque uno tiene que estar dispuesto a vender lo que sea que el cliente quiere vender, sin importar si estoy o no estoy de acuerdo con eso. Ya. Y uno puede, pues, decir que no, pero pues al final tienes que comer. Y al final tienes que comerte todas las mentiras que el cliente le quiera decir a las personas. Y la realidad es que las marcas dicen muchas mentiras. Uno quisiera que no, pero entonces, no sé. Es que no puedo hacer muchas referencias, pero por decir algo, yo no vendo galletas con azúcar excesivo para niños, vendo galletas divertidas, con colores, súper entretenidas. Y llega un punto en que yo tengo mi hijo en 2019 y eso pues a mí me trae un montón de reflexiones de, no sé si quiero seguir haciendo esto. Como que ya es un punto en que sí, definitivamente se aterriza uno un poco más a los valores y dice, esto está bueno. Y la industria, para mi gusto, del mercado y de la publicidad, pues es una burbuja glamorosa que se ve súper sexy desde afuera, pero al final es una industria que solamente se mira el ombligo todo el tiempo. Entonces es como, los dueños de agencias solamente piensan en los premios que se van a ganar. A los clientes supuestamente les vale hongo eso, pues la realidad es que igual les gusta. Y tienen que mostrar unos números, pero son las métricas sobre todo de vanidad. Entonces, todo lo que uno quisiera hacer para de verdad producir una publicidad, no sé si más transparente, pero por lo menos como más honesta, pues siempre va a ser rechazado.
Porque uno está alineado a unos indicadores que son los que tienen las marcas y al final son respetables. Digamos que si uno quiere pelear con eso, pues haga otra cosa. Y eso fue lo que yo hice. Y pivoteaste y ahí creaste Navigamo. Y ahí creé Navigamo. Cuéntanos qué es Navigamo. Navigamo es una compañía que está en Colombia y Estados Unidos y lo que hace es solucionar problemas de empresas y personas con el uso de inteligencia artificial. Esto ha pivoteado 200 veces desde el día 1 hasta hoy. Hoy tenemos como dos enfoques muy particulares. Uno, ayudamos a empresas y personas con su posicionamiento en motores de búsqueda, sobre todo con esta nueva era de IA. Y eso responde como AEO, Exacto. Pero nunca tenemos ese acercamiento técnico, sino es como, señor o señora de compañía que acaba de salir, usted... No, voy a decir el caso como literalmente es. Muchas personas que trabajan en el corporativo al día siguiente que salen se dan cuenta que no son nadie, porque eran su cargo. Y entonces es como, pero es que yo soy un montón. Ok, y has trabajado en tu marca personal. les haces un B2C para... ok. ¿Y nosotros qué hacemos? Les ayudamos a pasar ese proceso y a aterrizar eso y decir, usted tiene un montón de cosas y usted necesita que la gente, si usted quiere ser un consultor, pues tiene que ser alguien pues, que lo encuentre la gente. Cuando busque experto en qué, experto en transformación digital, experto en innovación, experto en lo que sea. Eso al final es hacer SEO. Pero yo siempre le digo a la gente, usted no quiere comprar SEO, usted no quiere comprarme una página, usted no quiere complicarse con eso. Yo me complico y simplemente usted siga su vida todo bien. Y eso es un poquito lo que hacemos en ese lado. Y por el otro lado, construimos soluciones con IA. Recién, te estoy hablando hace unos 3 años, nosotros comenzamos a hacer agentes como de forma muy, pues como, no sé si se puede llamar esto sencilla o muy, sí, como inicial y como con las herramientas que había en ese momento. Y terminamos decidiendo que vamos a construir una plataforma para hacer agentes que fuera completamente no code y la terminamos haciendo y se llama Nimo o Nemo. Y esto básicamente la promesa es, si usted sabe mandar un correo electrónico puede ser un agente y literalmente en media hora uno hace un agente completamente viable. Entonces es solucionar problemas. Esta plataforma de agentes pues permite muchas cosas, pero en esencia es como esa parte y eso nos ha llevado pues a expandirlo un poco porque hay gente que dice esto está chévere, pues yo necesito solucionar este otro problema más grande. Entonces vamos, nos sentamos, charlamos, miramos a ver cómo se puede solucionar y generamos soluciones a ese nivel. Qué interesante. Antes de ir a eso de agentes, porque todo, o sea, el mercado de agentes va a ser muy grande. Nosotros tenemos nuestra plataforma de agentes también ahí, que es que me parece tan o sea, tú, como yo le digo por ahí, uno destapa una piedra y hay una oportunidad de algo, porque pues, evidentemente es un workforce que nos ayuda increíblemente. De hecho, mucho de lo que hacemos para este podcast es con agentes, investigar a las personas y demás. Pero antes de llegar allá, quiero que hablemos de los mitos en este camino que has visto. Nosotros somos... y eso estamos aprendiendo porque al final como es una tecnología que todo el mundo va a utilizar, pero antes cuando nosotros vemos en términos de fundamento técnico, sí creo que es importante como entender ciertas cosas. De hecho, hoy ponía un post de, si usted no entiende la IA o la ve la IA como la nube, puede caer en el error de usar una herramienta que no le sirve, ¿sí? Entonces yo sí creo que hay que entender, y eso se logra a través de la experimentación, pero al final como la luz y como internet y como los computadores, todos vamos a tener aproximaciones diferentes, sacando valor diferente. Entonces me gustaría como que primero veamos como cuáles son los mitos que tú has visto en este proceso, como mitos en este proceso pues de construcción de una empresa pues de inteligencia artificial, y que los podamos explicar también un poco para que la gente, porque también a veces la gente dice no, eso es muy difícil. Yo tampoco digo que sea tan fácil, pero sí como qué mitos has visto y que podamos ir construyendo sobre eso para al final que todo el mundo diga, oiga, yo debería meterme en esa vaina también. A ver, yo creo, no, a ver, voy a pensar si me ocurre una forma de ponerlo en mitos, pero yo creo que lo que más encuentro es que hay una extraña sensación de que la IA es como el picante.
como que al final cualquier comida yo le echo un montón de picante, pues ya quedó picante, ¿no? Excelente analogía. Pues como Sí. es facilísimo. ¿Quieres comida picante? Ponle picante, ya está. Ah, que si queda muy fea o muy picante, pues ya será otra situación. Entonces, qué tan inteligente quieres esto? No, pues tírale un poco de IA y se soluciona. Pues no es tan así en realidad. Eh, y eso me parece que es muy frustrante para las personas cuando se dan cuenta que no es así. Pero cuando comienzan a entender cómo funciona, me parece que comienza a dar la vuelta a toda la situación porque no es la frustración de, esto no era tan rápido y tan fácil como pensaba, sino como, esto tiene cosas mucho más, esto tiene muchas más formas de hacerse que solamente ChatGPT o solamente X cosa, sino que lo podemos integrar de una manera y esto me podría ayudar con esto y con esto y con esto y con esto y con esto. Eso es lo primero que yo siento que pasa, como un feeling de, esto como la varita mágica, ponle picante y ya se solucionó. Y pues no es así. Y nadie quiere trasegar el camino de las pruebas, de los errores, de las embarradas. Nadie quiere hacer eso. Todo el mundo quiere que le funcione divino y es como, amigos, no va a pasar. Definitivamente esto tiene un proceso y van a existir por cada industria en la que uno se meta un montón de retos. Para mí ese es uno que es muy claro. Hay uno que me gusta mucho y es pues el cuento de que la IA nos va a reemplazar. ¿Qué crees? Esto lo dije, esto usualmente siempre digo esto, y es, si uno trabaja con una máquina, claro que nos va a reemplazar, obvio que sí. No, es que mi trabajo, yo soy un duro tipeando Excel, soy el mejor del mundo. Pues lo sentimos mucho, pues te vas a quedar sin trabajo hace 2 años. Eso no tiene sentido. Cuando la gente no trabaja como máquina, sino trabaja como humano, es muy difícil de reemplazar. Entonces, y para ponerle un ejemplo del mundo real, nosotros en Navigamo construimos un sistema que nos centraliza desde la creación de un producto hasta la entrega de una propuesta, todo lo que hay en la mitad. Y claro, lo hicimos con Cloud Code y súper chévere y en 2 semanas lo teníamos solucionado y redujimos tiempos de envío de propuesta de 10 días a 30 minutos y eso es fantástico. Pero llegar a que eso funcionara como funciona, no fue por la IA. La IA fue la herramienta para que funcionara. Pero, ¿cómo se crea un producto? ¿Cómo se hace una estrategia de pricing? ¿Cómo se envía una propuesta? En términos de diseño, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? ¿Cómo adapto eso al mensaje de Navigamo para que X, Y o Z? Eso, pues la IA no lo va a solucionar. Y cuando uno se va a temas más obvios y no tan obvios como listo, eso es una aplicación y tiene que tener usuarios, tiene que tener permisos, tiene que mandar correos, tiene que ser usable y tiene que tener heurística y si nos ponemos más nerdos, pues métale ontología. ¿Y quién está pensando en eso? No, Eso es tremendamente no. humano y la IA no alcanza a entender el contexto entero de lo que uno quiere para entregar el producto perfecto. Lo entiende para hacerme un resumen, lo entiende para hacerme una página de pronto rápida, pero hay veces ni siquiera para eso. No, es que yo ya no pago a alguien que me haga una página web porque yo la hago en Cloud Code en 10 minutos. Perfecto, cuéntame cómo se va a indexar. ¿Cuál es la intención que tiene en términos de SEO para que la gente lo encuentre? ¿Dónde la vas a montar? ¿Cuál es el dominio que usaste y por qué razón? Como, necesito un humano que por favor me diga eso. Sí, yo creo que, mira que hay un mito que estoy de acuerdo y es, hay una sobreexpectativa en el corto plazo y una subexpectativa en el largo plazo. O sea, cuando uno ya empieza a armar, o sea, mira que ayer estábamos en un entrenamiento con CEOs de un grupo empresarial y en el proceso que diseñó Alejo, ver a un CEO montando una aplicación, pero entendiendo por detrás que hay, y no decir crea un Uber sin errores, que eso es mito. La gente cree que entonces, porque todo el mundo tiene una empresa de ya millones de dólares y está la IA, ¿sí? Entonces, eso creo que es un mito. Y el otro que nos debe pasar a los dos es que no todo se soluciona con un agente. De acuerdo. Entonces, la gente no, hagamos un agente, que es lo que pasaba antes con las apps. Entonces, la gente le bota el problema al complemento de la oración. Hagamos un agente que y se vomita ahí el problema. De hecho, te podría leer estábamos ahorita en un concurso
y había ideas como hagamos un agente inteligente que en tiempo real, inteligentemente, haga inteligencia y haga absolutamente todo así. Entonces, eso no suena tan inteligente. Sí, entonces, ¿por qué no les dices a todas las que están escuchando esto, qué es un agente y qué no es un agente? Y cómo, en qué nos puede servir y en qué no. O sea, ¿qué no puede hacer un agente? A ver, de entrada, yo creo que hay un muy mal uso de la palabra agente. Es que los agentes se volvieron como, bueno, eso le pasó más a ChatGPT. Sí, o sea, a ChatGPT le pasó lo de los Kleenex. Uno no pide un pañuelo facial, uno pide un Kleenex y le traen, no importa, el pañito de la marca sea. Y la gente utiliza ChatGPT para lo que sea, para hacer agentes. Es como, ¿qué? No hace agentes con ChatGPT. Entonces, lo primero, y de hecho lo estábamos usando mal, es lo que hablamos hace un segundo. O sea, la plataforma que nosotros tenemos no hace agentes, hace en realidad chatbots. Chatbots, ya. Pero si uno le dice a la gente un chatbot, entonces dice como, uy, eso es malísimo. No, pues los chatbots de árbol de decisión eran atroces, por supuesto eran horribles. Entonces, pues claro, un poco las implementaciones tristes tecnológicas del pasado han hecho que tengamos que ponerle nombre a gente a cualquier cosa que habla como un ChatGPT. Y ahí de entrada ya hay un problema. Son chatbots de lenguaje natural. Son chatbots de lenguaje natural que generan una clase de conexiones con otras cosas y permiten hacer alguna cosa adicional, pero pues agente por definición es un sistema que tiene agencia, que puede ser proactivo y de eso hay muy poco. Pues está ¿cómo se llama? OpenClaw y ese tipo de cosas. Son de OpenClaw. Entonces uno dice, listo, ese es un agente porque ese man va y toma decisiones. Ese man, si yo le digo a las 5 de la mañana, si no ha pasado X y Y, entonces haga esto. Y el man toma la decisión. O cuando el tiquete baja a tal precio, cómprelo. Pues tomó la decisión. Pero de resto, pues los agentes en realidad, como los vemos, es simplemente unas ventanas de chat, sistemas conversacionales que tienen unos sabores y que permiten entregar un servicio. Que lo que pasa es que siento que como se proliferó tanto el tema de agentes, ya la gente cree que un agente lo hace cualquiera, que es fácil y que simplemente va a funcionar bien. Es como, eso póngale que haga un buen servicio. No, pues no es así tan fácil. Hay que darle el contexto, cuál es la personalidad, cuál es el rol que va a cumplir. Eso hay un montón de cosas para que eso funcione bien. Entonces, pues por un lado está este tema de los agentes que la mayoría, creo que a los agentes les está pasando, como decías, lo de las aplicaciones. No, quiero un agente que me haga tal cosa. De pronto no necesitas un agente, de pronto necesitas hacer un tris más ordenado y utilizar una herramienta medianamente decente y ya está. Yo creo que la gente no sabe qué hacer con un agente. Yo quiero que me haga, ¿qué? No, es que me encantaría que pague la luz. Pues, ok, pero es de eso, ¿cómo hace tu vida mejor, más fácil, más feliz? No, es que me parece una mamera. Ok. Solucionemos problemas de verdad. Hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a Diego Molano, al exministro. Al DTV. Al DTV. Uy, tremenda empresa. Y entonces él me decía que en un momento de su historia, él trabajó en un venture capital. Y decía que todas las ideas que le llegaban eran cosas como la aplicación para separar, para dividir la cuenta. Y él decía como tantos problemas que tenemos en Colombia, tantas situaciones que en realidad merecerían solución y la gente pensando en esas pendejadas, la aplicación para conseguir novio o novia, no, pero ¿por qué no solucionamos problemas de verdad? Y si uno pone un poco el interés en solucionar problemas, ahí es donde en realidad está el oro de la inteligencia artificial. No en hacer las bobadas de que me pague la luz. No, hombre, póngase un recordatorio y va y la paga. Estoy de acuerdo. Es que me río porque nos llegan unas vainas, lo que te digo, ideas como esas, así. A mí una vez cuando yo era gerente, no, así me llegó agua panela con gas, que siempre cuento esa historia, yo busqué idea. Pero es que aquí nosotros no. Entonces, listo. Agentes, entonces hay como varios conceptos para que la gente vaya aprendiendo acá, los humanos. No, los agentes. Entonces, hay chatbots, hay agentes, hay asistentes. Lo que dices me gusta mucho la definición. Es agente, tiene agencia, tiene la capacidad de decidir, tomar acciones. No todo chatbot es un agente, no todo agente es un chatbot. Eso también es importante. Yo puedo crear un sistema que no tiene chat para interactuar y puede hacer cosas como buscar leads, bueno, no sé, algo por el estilo. Entonces, la diferencia entre agente y asistente sería que uno tiene más agencia, como más autonomía.
Para mí un asistente está en un universo intermedio porque digamos que por definición me está asistiendo, entonces me está ayudando con algunas tareas. Me parece que algo parecido a lo que hace, digamos, Perplexity con sus spaces es más parecido a un asistente, porque me permite crear una manera de pequeño universo en el que le digo, usted va a trabajar en este tipo de cosas. Yo necesito que usted sea un redactor de LinkedIn o de Instagram o lo que sea, y le doy información y a partir de eso me asiste en una tarea en la que no tengo que siempre arrancar desde cero diciéndole actúa como un experto en sino que ya tiene un contexto, pero no es proactivo. Lo mejor de pronto lo más pilo que va a hacer es que me va a mandar todos los días un resumen de noticias, pero eso digamos que es más un disparador que hace que vaya, investigue y me saque según unos parámetros una respuesta, pero no, en realidad no está tomando una decisión. Me asiste en tareas y me ayuda a que mi vida sea más fácil en algunos aspectos. No sé, yo creo que por ejemplo a los que revisan el correo y le dicen el resumen, pues sí, Sí, no. tiene un disparador, lee unos correos, saca unas conclusiones y me dice más o menos qué puedo hacer. Eso seguramente va a ir avanzando un montón. Esas noticias que sacó Google ayer, antes de ayer, pues Ayer. digamos que revuelcan un montón todo eso y comienzan a mezclar Cambian los el juego. conceptos. Claro, o sea, de verdad que sí pasan la planadora con... Sí. con- Es así. Es que también cuando uno se pone a redactar, o bueno, de pronto tú como sabes más de eso de marketing, pero cuando nosotros tratamos de redactar post con IA, y pues haciendo como que jala a otros de referencia, entonces dice como, bueno, ahora sí esto cambio el juego. Entonces nosotros, a mí me da risa porque yo digo, Dios, y guiones largos de esos que no sé de dónde salen porque no están en el teclado. no, es muy chistoso. De hecho, es muy chistoso como ver que la gente pierda su humanidad. Sí, como que no sé, también los estudiantes, en clase les digo, oiga, usen esto, pero ya, o sea, como que ni revisan. Pero sí, creo que hay como varias cosas. Mencionaste algo que me parece súper importante, Cami, que lo he estado ahorita revisando y es el concepto de ontología. De hecho, ese concepto me lo dijo alguien hace tiempo y yo como lo pasé, o sea, no reflexioné. Y estaba escuchando un podcast hace poquito y empezaron a hablar de ontología y me metí en el rabbit hole de, uy, venga, esto como así, que iba a ser importante. Pero explícanos a todos cómo qué es esto de ontología, que vamos a empezar a escuchar más en todo esto de inteligencia artificial. A ver, ontología para mí es muy nuevo, pero la verdad me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Y este sistema que te cuento que montamos en Navigamo ya le implementamos ontología y eso es muy frito. Esto, hasta donde tengo entendido, lo arranca Palantir. Entonces, Palantir, para los que no sepan, es una compañía que arrancó fondeada por la CIA. Digamos, es una compañía que tenía que ver como con asuntos puede llamarse de espionaje, inteligencia, como cosas de ese estilo en Estados Unidos. Pero ellos montan un sistema inicial que se llamaba, creo que Gotham. Sí, creo que era Gotham como se llamaba. Y lo que pasa Espérate, porque detrás no me de puedo eso... quedar con la duda. Sí, es Gotham Sí, y, sí. y ahorita montaron lo que se llamaba Foundry, si no estoy mal. Sí. Entonces Gotham tenía un enfoque muy gubernamental y el nuevo que se llama Foundry tiene enfoque en empresas. Entonces, ¿cuál es el cabezazo de esto que me parece impresionante? Es la IA por defecto, como la usamos todos, pues lo que hace es coger textos. Esos textos pues se convierten en tokens, se interpretan de una forma, se vectorizan y se relacionan como términos lingüísticos unos con otros. La ontología lo que hace es que le dice, mire, esto es una taza de café y esta taza adentro tiene café y ese café para prepararlo requiere unos granos y esos granos para que funcionen y estén bacanos tienen que tener agua caliente. ¿Qué pasa? Y entonces saca ese café. Cuando la ontología entiende todo eso, cuando yo le voy a preguntar algo acerca del café, ya no se lo estoy preguntando desde el punto de vista lingüístico, sino desde el punto de vista de cómo lo entendemos nosotros. Entonces yo le puedo decir, ¿cuántos días me quedan de café? Y la ontología, por todo lo que yo ya le he dicho, tiene la capacidad de decirme, ok, has preparado tanto, has filtrado tanto, te quedan tantos días, entiende lo que va a pasar. Y si yo amplío eso mucho más con un agente, yo podría decirle, mire, resulta que es que yo tengo un negocio que es una cafetería. En la cafetería tengo una cosa que se llama máquina de café.
Esa máquina de café resulta que tiene algo que se llama mecánico de máquina de café. Cuando esta máquina le pase algo, hay que llamar al mecánico. Y durante ese tiempo hay unos días que no se va a poder usar. La ontología me permitiría a mí tomar una decisión y es, ¿qué es mejor? ¿Buscar el mecánico de la máquina más barato o simplemente hacerle cualquier repuesto o no vender más café? La ontología me puede decir, vea, si usted lo hace de esta manera, llama al mecánico, en realidad páguele más porque usted está perdiendo más plata por dejar de servirle café a la gente, porque entiende el negocio, no entiende las palabras. Hay un ejemplo que me gusta mucho que lo ponen porque de hecho creo que Palantir lo está implementando como en Boeing o en una compañía de estas. Entonces lo que ellos dicen es, un avión tiene motor, alas, sillas, la IA le pregunta a esta ontología, resulta que el avión se le dañó el motor y entonces hay que hablar con el mecánico. Perfecto. La IA se encarga de hablar con el mecánico, de cuadrar los tiempos de entrega, de pasar la factura, de mandar la contabilidad, de saber si efectivamente el tiempo es, de tomar la decisión si lo trabaja con el mecánico 1, 2 o 3, saber que el mecánico es el del motor y no el del ala y no el de la silla, y tomar la mejor decisión en pro del negocio. Eso sería lo que hablamos y escuchamos de AI First. O sea, tendría que tener un AI First, sistemas ontológicos de conocimiento, que entiendo muy bien cómo lo explicas, de no solo la palabra desde la semántica, sino las relaciones y significados dentro de un campo de conocimiento específico. Digamos que a mí lo de AI First me parece un video porque, pues, no sé, todo es AI First ahora, ¿no? Sí. Yo no me atrevería... Un human AI First. Sí, yo no me atrevería pues como a ponerlo de esa manera. Lo que creo que va a cambiar el juego y para quien nos esté viendo es hacia allá, hacia donde va la IA. Es al entendimiento como nosotros entendemos y como nosotros necesitamos el resultado. En este momento estamos diciéndole a la IA, crúceme hojas de Excel entre ellas y sáqueme conclusiones. Y yo creo que esa es la razón por la cual, por ejemplo, escribe tan mal, en términos humanos. Yo le tengo que enseñar, le tendría que enseñar a la IA quién soy, por qué soy, mis traumas, mis felicidades, mi forma de hablar, para que la IA pueda escribir como yo. Si yo solamente le doy un montón de textos, pues lo que la IA hace es hacer relaciones, vectorizar y hacer un mamarracho de todo eso y ponerlo aquí. Pero yo tengo que darle todo el contexto de lo que está detrás para que me entregue de verdad una pieza de contenido que yo diga, es que esto es como escrito por mí. Y eso puesto en un negocio es la locura. Es la locura porque es el verdadero asistente. O sea, yo en verdad le puedo, y eso sí va a reemplazar seguramente muchos humanos por el camino. Es muy posible que lo haga. Porque además a la velocidad a la que puede tomar decisiones es muy rápida. O sea, si yo tengo que cambiarla, no sé, el pedazo del ala del avión, pues mientras el humano va, hace el estudio, la piensa, esta vaina dice, digo, man, hable con este mecánico que está en tal ciudad, que es mucho más rápido, que le vale 10 veces más, pero es menos plata la que pierde haciendo eso que esperándose. Cuando dijiste implementamos un sistema de ontología, la gente que escuche eso, ¿qué tendrían que revisar? ¿Qué tendrían que ver? ¿Por dónde arrancar? Lo primero es averiguar qué es ontología. Siéntense y estudienlo un rato. Yo lo implementé de forma muy precaria, si se quiere, de pronto, pues muy inicial. Y lo que hicimos fue crear documentación de respaldo de todo lo que hace la compañía. Pero esto es un trabajo muy largo, porque es sentarse a documentar todo. ¿Por qué esta empresa hace esto? ¿Por qué se llama así? ¿Quiénes son los socios? ¿Cuáles son los intereses de la compañía? Porque si yo espero que esto me ayude a sacar mejores propuestas, ¿cómo decido que es una mejor propuesta? Porque es que yo quiero crecer en clientes corporativos que quieran hacer esto y esto en Estados Unidos. Ok, entonces cada vez que vas a tomar una decisión, ten en cuenta que te van a medir por MRR y ese es el indicador clave. Entonces yo le tengo que enseñar todo. Es aterrizar toda la empresa a documentación. Y en eso uno se le da mucho tiempo, pero me parece que por el camino uno se da cuenta que está muy desorganizado. Por muy organizado que uno crea que es,
Defina los ICPs, pero defina los perfectos. Los dolores, las expectativas, los triggers, todo, y escríbalo todo. ¿Quién tiene eso escrito? Nadie. Está en la cabeza del founder. Ok, si mañana el founder le da un derrame. Claro. Entonces, me parece que la ontología es peligrosa en el sentido de que nos estamos haciendo reemplazables nosotros mismos, pero estamos construyendo sistemas que en verdad sí pueden dar un soporte en las compañías y un soporte, es decir, a cualquier tipo de negocio. Eso de verdad pregúntenselo a la IA. Es como, oiga, quiero montar una ontología para mi negocio que funcione así. Y eso los va a guiar. Ahí digamos que no hay tanto rollo. Lo que pasa es que uno tiene que entender cómo eso lo convierte en algo con lo que va a trabajar. Esto no es un agente esto es una forma de trabajar en la empresa. ¿Yo para qué quiero montar esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Vender más? ¿Perder menos? ¿Ser más eficiente? No tengo ni idea. O sea, cada uno tiene su necesidad diferente. Uy, qué interesante. Nos va a tocar segundo podcast porque Segundo pasamos a la parte final que toca sí o sí, que son unas preguntas rápidas. Y la primera, Cami, es ¿qué quieres ser cuando seas grande? Cuando sea grande, yo creo que sabio. Te ves. Voy en camino, ya por lo menos sí, visualmente. Yo creo que sí. Es que no sé si es ser. Yo he peleado un montón con eso últimamente, con el tema de ser algo o no ser algo. Me parece que me gustaría llegar a la sabiduría. Me parece súper bonito porque eso replantea todas las prioridades de la vida. O sea, en verdad tengo que trabajar tanto, en verdad tengo que gastar tanto, en verdad tengo que... Y cuando llegas a la sabiduría, la vida es más sencilla y siento que tal vez como más feliz también. Estoy de acuerdo. ¿Cuál ha sido tu arequipe en el que has remado haciendo Navigamo? Yo creo que lo más arequipesco ha sido encontrar cómo transmitirle el valor, cómo crear la mayor cantidad de valor en el cliente. Dejar de vender productos y comenzar a transmitir valor y sentarse con un cliente y decirle, a mí me importa su problema de verdad y yo quiero ayudarlo a que funcione y de pronto no tengo tan claro cómo lo puedo ayudar en este momento, pero con las herramientas que tengo seguramente lo podemos lograr. Y eso es dificilísimo porque cuando uno viene el mercadeo en el que uno simplemente es como, ¿qué necesita? 20,000 likes, vamos a hacerlo. Y uno busca la forma y lo soluciona. Pero eso no es un valor, eso es un número que necesitas pues, para que esa persona cumpla su cuota o lo que sea, o tenga un mejor puesto. En este caso es como, me quiero sentar en ese dolor de ese cliente, entenderlo perfecto y diseñar algo para que de verdad se pueda cumplir. Y eso es un arequipe duro. O sea, uno rema un montón y es frustrante y va a tener que ver con la paciencia del cliente y es desgastante, pero por el camino se aprende un montón, se hacen relaciones mucho más honestas porque uno desde el inicio está diciendo de pronto esto no, y en IA, pues, ¿quién es experto? Nadie. Entonces como, vea, yo le voy a hacer esto y vamos a hacer lo mejor que se pueda. Y vamos por el camino. Y las relaciones son muy sanas porque uno de entrada está diciendo... Estamos aprendiendo todos. El valor de verdad, que es relativo al cliente. Cami, si te pudieras devolver en el DeLorean de Marty McFly a darte un consejo al más joven Cami iniciando en todo este mundo de emprendimiento, innovación, ¿qué consejo te darías? El consejo que me daría es no se limite por lo que cree, por lo que en lo que se considera que es bueno. No se quede ahí. Entienda que usted puede aprender lo que se le dé la gana. No importa si es bueno o no es bueno en matemáticas, no importa si es bueno en historia, en arte, en vender, no importa. No le crea ese cuento a nadie. Intente hacerlo, intente aprender. Cualquier persona puede aprender cualquier cosa. Estoy completamente de acuerdo. Se toma más tiempo, menos tiempo, pero todos podemos aprender de todo. Cami, bueno, llegamos al final del podcast. Nosotros siempre a nuestros invitados les damos un
un regalo de nuestra librería favorita del mundo, que es Vínculo. Y te vamos a regalar este librazo, que es el último de Harari de Nexus, que esperamos que disfrutes mucho. Pura IA también explicada uy, mira, ese libro me encantó porque habla de la evolución de las tecnologías de información, que nosotros atacamos la burocracia era una tecnología, y lo explican muy bien y es muy chévere decir, es que la burocracia era tecnología. Y después lo comentamos. De hecho, tenemos un capítulo del podcast hablando de este libro, pero quiero que lo disfrutes mucho, de todo corazón con del equipo de Innovators, y gracias por tomarte el tiempo de venir hasta acá, que podamos seguir aprendiendo todos en comunidad y construyendo y proyectos y todo lo que venga, que al final lo que hacemos acá es sumar para multiplicar, Cami. Entonces, un mensaje final que le quieras dar a todas las personas, principalmente equipos de innovación, es un podcast enfocado en eso, que creas que les pueda servir para cerrar. Ok, primero que todo, muchas gracias, me encanta. Además, este señor me vuela la cabeza, es todo loco ahí y me parece fantástico. Entonces, muchas gracias por el libro. Mensaje para los innovadores. Es que, digamos, esto es una zona de poco confort para mí porque he vivido mucho en la innovación y mi mensaje siempre sería como la innovación no es tan difícil, no es como inventarse estas cosas, el nuevo iPhone. Las innovaciones más pequeñas yo creo que al final son las que están a la mano, el problema que uno tiene todos los días, el que en realidad le ayuda a uno a cambiar la vida de una o de muchas personas. Y yo creo que el enfoque de uno debería ser ese, como la solución de los problemas y la innovación en donde con de pronto pequeños ajustes generó grandes cambios. Y yo creo que nadie está pensando en eso. Todo el mundo quiere hacer el nuevo iPhone, quiere ser el nuevo OpenAI y pues está bueno, pero no sé si es una vuelta demasiado larga. Y ¿sabes qué? Hay una cosa más que quisiera decir. Hay que comenzar a pensar desde la innovación, nosotros cómo estamos ayudando a que esta región vaya más allá. Nosotros no podemos seguir pensando en que estamos produciendo basura digital para que la gente consuma contenido como idiota, porque lo que estamos es acabándonos a nosotros mismos. Es como, y ojalá que de los innovadores, ojalá de grandes marcas y de compañías como porfa no produzcan basura, produzcamos cosas que nos sirvan para que las generaciones que vienen vengan a ser mucho mejores que nosotros con herramientas más interesantes. Porque es que veo mucha innovación el nuevo formato que es, por poner un ejemplo, las novelas de TikTok. Es como, ¿en serio? Pues eso ¿para qué le sirve a la gente? Porque vende más, porque deja plata. Felicitaciones para el que lo esté haciendo. Pero hay un montón de cosas mucho más interesantes para estar haciendo. Y ojalá alguno de esos innovadores se ponga en esa tarea. Ahí estaremos, estoy de acuerdo. Bueno, ahí lo tienen, un capítulo más de Remando en Arequipe con Camilo Ramírez.